llamado Jesús y la ley, para lo cual los pido que abran sus Biblias en Mateo capítulo 5, verso 17. Aquí se hace una comparación entre lo que dijo Jesús, la enseñanza que trae Jesús sobre la ley, que sabemos que Él no vino a abrogar la ley, o sea, Él no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Mateo 5, 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Aquí Jesús nos está enseñando que Él no ha venido a anular la ley, sino a aplicarla, a vivirla, a cumplirla. ¿Por qué? Porque había una falsa enseñanza o una falsa interpretación de la ley. Entonces Él vino a darle una nueva interpretación a la ley. Jesús cumplió toda la ley, tanto la ley civil como la ley moral y la ley civil. La ley se clasifica en tres etapas. La ley moral, que son los mandamientos, los 10 mandamientos. La ley civil, que Él respetó todas las normas en su tiempo. Y la ley ceremonial, que Cristo se ofreció como sacrificio perfecto por los pecados. Antes de Cristo había que ofrecer sacrificio de animales. La sangre de los animales cubría los pecados. Con el sacrificio Cristo, con su sacrificio en la cruz del Calvario, Cristo no cubrió los pecados, sino que nos limpia de los pecados, eliminando la necesidad de los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo cumplió tanto la ley moral como la ley civil. ¿Por qué cumplió la ley civil? Porque respetó las normas del momento, pagó los impuestos, aunque no tenía dinero porque él era pobre, hizo milagros para pagar los impuestos, pagó la ofrenda obligatoria, aunque no estaba obligado por su condición de ser hijo de Dios. Enseñó sobre cumplir las leyes civiles como el pago de los impuestos. Él dijo, date a César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? Nuestro corazón, tenemos que dárselo a Él. Y a César, que es el dueño del dinero, pues pagar los impuestos. Jesús enseñó que tenemos que respetar y pagar los impuestos. También cumplió lo dicho por los profetas. ¿Qué decían los profetas? Que Dios iba a enviar un Salvador. Él es el Salvador que Dios envió. Y el restablecimiento del reino. Pero para que el reino de Dios sea restablecido en nuestros corazones tenemos que cumplir dos fases, que es el arrepentimiento y la conversión. ¿Qué es el arrepentimiento? Reconocer que somos pecadores, reconocer que somos malos. La persona que no tiene a Cristo en su corazón se cree buena. No, malo es el vecino que es borrachón, malo es la vecina que van de las brujas. No, todos somos malos. Y esa es la condición que tenemos que reconocer para aprender a entrar en el reino de los cielos. Reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Reconocer nuestra necesidad, nuestra condición pecadora y que solamente Cristo nos redime del pecado. Eso significa arrepentirse, reconocer que hemos pecado. Y convertirse es abandonar el pecado. No basta con reconocer que somos pecadores, tenemos que abandonar el pecado. Pero eso lo hacemos con el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Como dice Hechos 3:18, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por todos los profetas, que enviaría a su Cristo y que iba a padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Entonces vemos aquí cómo Jesucristo cumplió con la ley. Él no vino a abolir la ley, vino a darle una interpretación legal o divina de parte de Dios, de parte de su Padre Celestial. Sigamos con el verso 18 de Mateo 5. Mateo 5, verso 18. Esta sección se titula Jesús y la ley, que está dentro del Sermón del Monte, obviamente. Mateo 5, 18 nos dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, aquí Jesucristo nos está enseñando que la ley es permanente, nunca pasará, siempre se mantiene. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna, no cambia hasta que todo sea cumplido. Eso habla de la inmutabilidad de Dios, la naturaleza de Dios. Dios es inmutable, Él no cambia. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Cristo cumplió con la ley, porque la ley cumple con el plan de Dios. La ley moral, como ya dijimos anteriormente, representa los principios universales de la santidad y justicia de Dios. Se inició con los 10 mandamientos y Jesucristo destacó que el amor a Dios y al prójimo son la esencia de la ley. La ley de Dios, sabemos que son 10 mandamientos, ¿verdad? Pero Jesucristo lo estableció en dos, lo resumió en dos, que es amar a Dios sobre todas las cosas, que son los primeros 4 mandamientos de la ley mosaica, y los otros 6 son amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, Cristo vino, cumplió con todos los planes de la ley, porque el plan de la ley es cumplir con el plan de Dios. También cumplió con el plan ceremonial de la ley. Su propósito era señalar a Cristo como sacrificio perfecto. Los sacrificios, las festividades y los rituales cubría pecado. Se cumplió con la muerte de Cristo. Con la muerte de Cristo ya no se cubren los pecados, sino que son
perdonados todos nuestros pecados cuando creemos y confiamos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cuando hacemos nuestro ese sacrificio en la cruz del Calvario de parte de Cristo. La ley civil regulaba la convivencia y la justicia en Israel como nación teocrática. Tuvo vigencia mientras Israel fue soberana. La ley civil que era establecida para Israel dejó de existir cuando el pueblo de Israel cayó bajo el dominio de Babilonia y posteriormente el Imperio Romano. Ahí dejó de cumplir o de existir la ley civil. Sigamos con Mateo 5, 19. Si ya estamos con el Sermón del Monte, Mateo 5, 19. No se pasen de Mateo 5, porque vamos a estudiar todo el Sermón del Monte, o la parte que nos toca en el día de hoy. Mateo 5, 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, aquí nos está hablando de la importancia de la ley, radica en que tenemos que estudiarla y enseñarla. ¿Para qué estudiamos la ley de Dios? No solamente para conocerla, sino para aplicarla a nuestra vida, porque el conocimiento sin obediencia es inflar el orgullo. Yo conozco toda la ley de Dios, pero si no la aplico, es inflar el orgullo. Sería un orgulloso o un religioso simplemente que conoce la ley de Dios pero no la aplica. Entonces tenemos que estudiar la ley y la estudiamos con un objetivo central que es aplicarla a nuestra vida. Debemos vivir lo que se aprende. Esa es la verdadera adoración a Dios, que es obedecer su palabra con gozo y hacerlo por amor a Dios, no por deber ni por miedo. Por miedo de irme al infierno, voy a obedecer la palabra de Dios. No, lo hacemos por amor a Dios y lo hacemos con gozo. Y esa es la verdadera obediencia a la palabra de Dios, cuando lo hacemos por amor, no por deber ni por miedo a que nos manden para el infierno, sino por amor a Dios. Y ahora, ¿para qué? Además de estudiarla, tenemos que enseñarla. Pero con nuestras palabras, la enseñanza sin testimonio es hueca. Tenemos que enseñar la palabra, además de nuestras palabras, con nuestro ejemplo de vida. Es nuestro testimonio de vida coherente, que debemos vivir lo que predicamos. De nada sirve predicar la palabra de Dios y que no la apliquemos. Seríamos unos falsos maestros, porque el verdadero maestro es aquel que no solamente enseña, sino que practica la palabra, y tenemos que practicar la palabra. O sea, tenemos dos condiciones aquí fundamentales con respecto a la importancia de la ley, que tenemos que estudiarla para poderla aplicar a nuestra vida, para poderla aplicar a nuestra vida, y enseñarla no solamente con nuestras palabras, para que no sea una enseñanza vacía, sino con nuestro testimonio, que tengamos una vida coherente, que podamos vivir lo que predicamos. Como dice Romanos 13:10, el amor no hace el mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En eso radica toda la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. Sigue diciendo el verso 20 del capítulo 5 de Mateo, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí tenemos que hacer un paréntesis con respecto a quién eran los escribas y fariseos. Eran personas que se les conocía como los maestros de la ley. Ellos aplicaban la ley, pero no la vivían. No la aplicaban para ellos mismos, simplemente se enseñoreaban en conocer mucho la ley, pero no la aplicaban a su vida. Ellos hacían una obediencia externa a la ley basada en las costumbres, tradiciones, apariencias. Buscaban la aprobación del hombre, que lo vieran como unos benefactores o como unas buenas personas. Esos eran los escribas y fariseos. Pero Dios quiere una obediencia, una justicia interna basada en la obediencia, en el amor y la sinceridad, que busca agradar a Dios en lo íntimo. Cuando nosotros obedecemos la ley de Dios es para agradar a Dios, no para agradar a los hombres, y eso es lo que tenemos que buscar, la justicia interna basada en el amor y la sinceridad, que busca agradar a Dios, pero esto solamente es fruto de un corazón que ha sido transformado por el poder de Dios. Tenemos que pedir al Señor que transforme nuestros corazones, y esa es la verdadera justicia. La justicia interna es lo que Jesús exige a quienes quieren entrar en el reino de los cielos. Eso es entrar en el reino de los cielos. Y ya sabemos que para entrar en el reino de los cielos tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Arrepentirnos es reconocer nuestra maldad, nuestra condición pecaminosa. Y la conversión es dejar de pecar. Amén. Así es. Porque nada sirve reconocer que somos malos y seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. Tenemos que cambiar, y por solo no podemos. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Tenemos que pedir al Señor que nos dé la fortaleza suficiente para poder vencer las inclinaciones que nosotros tenemos hacia el mal. Solamente con el poder de Dios podemos vencer esas inclinaciones.
Tenemos también que entender que la interpretación tradicional de la ley y su verdadero cumplimiento espiritual. ¿Qué es? ¿Qué significa? Que Dios no solamente ve lo que hacemos, sino que ve lo que pensamos y lo que sentimos. Así que nosotros tenemos que estar apercibidos de eso, que Dios no solamente ve lo que hacemos, sino lo que pensamos y lo que sentimos, lo que hay en nuestro corazón. Dios profundiza, va mucho más allá de lo que nosotros hacemos, porque a veces nosotros hacemos cosas por apariencia, para que nos vean, pero realmente a veces hacemos las cosas por hipocresía. Entonces tenemos que ver que Dios no solamente mira lo que hacemos, sino que Él va mucho más allá. Él mira lo que pensamos y lo que sentimos. Tenemos que ser de una sola pieza ante Dios. Sigue diciendo el verso 21 del capítulo 5, sigamos leyéndolo, que se titula esta parte Jesús y la ira. Mateo 5, 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí cuando la Biblia, cuando nuestro Señor Jesucristo habla de los antiguos, ¿quiénes son los antiguos? Los israelitas, las generaciones pasadas, los que recibieron la ley de Moisés. Y también hace referencia a los antiguos, a los maestros de la ley, los fariseos y escribas que transmitieron sus enseñanzas. ¿Cuál era la enseñanza que ellos transmitían? Ellos transmitían la ley de Moisés, de Éxodo 20 y Deuteronomio 5, 17. Eso se refiere a los antiguos. Ellos se basaban en estricto cumplimiento de la ley, sin importar si lo hacían por amor o no por amor. Simplemente se jactaban de cumplir la ley. Y sigue diciendo el verso 22 del capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Pero yo digo que cualquiera que se enoje, mira, aquí viene la explicación de nuestro Señor Jesucristo con respecto al matar, el homicidio, porque vamos a releer otra vez el versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, o sea, aquí el primer mandamiento, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora viene la aclaración que hace nuestro Señor Jesucristo. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo aquí que el homicidio comienza con lo que sucede en nuestros corazones, que hay en nuestros corazones. Y si le damos lugar a lo que hay en nuestros corazones, que si no dominamos de estos sentimientos que a veces son amargos, a veces son sentimientos de odio, de ira no controlada, de desprecio, de insulto verbal, de humillación o juicio de carácter, si no lo controlamos nos puede llevar a ¿qué? A cometer actos delictuosos como el homicidio. Entonces, que el verdadero homicidio comienza en el corazón, sucede en el corazón. O sea, nadie mata a otra persona simplemente porque deseó matarla, simplemente por accidente, no, sino porque el homicidio se caracteriza por eso, que cuando el homicidio es voluntario, cuando nace en el corazón, sucede en el corazón. Y casi siempre es consecuencia de una ira no controlada, de un desprecio o insulto verbal, o de la humillación o juicio del carácter. Todos en realidad, todos somos potenciales homicidas si no vigilamos nuestro corazón. Tenemos que estar apercibidos de controlar nuestras emociones. Tenemos que controlar la ira. La ira no es mala. Lo malo es darle rienda a la ira. Por eso la palabra de Dios nos dice que airaos, pero no pequéis. O sea, tenemos que controlar, no dejar que la ira nos inunde y hagamos cosas delictuosas o pecaminosas ante los ojos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer en un momento de ira? ¿Cómo controlamos la ira? Es fácil decir, no, controla la ira, pero la Biblia es santa y es verdad y es eficiente en todo lo que enseña. Nos da la fórmula para controlar la ira. La Biblia, si es bien, nos dice, no airaos pero no pequéis. Pero ¿cómo hacemos para que la ira no nos lleve a pecar? Bueno, la Biblia tiene sus explicaciones al respecto. Dice Filipenses 4:6, dice, por nada estáis afanosos. O sea, cuando nos venga la ira, nos viene un afán, ¿verdad? Un afán de venganza, ¿verdad? Muchas veces cuando nos insultan o nos dicen algo que a nosotros no nos gusta, nos cae el afán de devolver la agresión verbal con otra agresión verbal de parte de nosotros. Entonces dice, por nada estáis afanosos. O sea, controla ese afán. ¿Cómo lo controlamos? Da la pauta, da la enseñanza, da la fórmula, da la regla para salir de eso, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego en acción de gracia. Es decir, cuando nos venga ese afán de vengarnos, de insultar a alguien, de mirar con desprecio a otra persona porque nos cae mal, es momento de orar, pedir al Señor que nos dé la fortaleza para que ese sentimiento iracundo, esa ira no controlada no nos domine.
Tenemos que ir en oración delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Y cuál va a ser la consecuencia si ese afán se lo presentamos al Señor? Dice la palabra de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, que dominamos cualquier deseo de venganza, cualquier deseo de ira incontrolada con la oración. La oración es la clave para dominar nuestros malos sentimientos, nuestras malas acciones, nuestros malos deseos. Entonces dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, vuestras decisiones, delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces vemos aquí que el Señor nos da la pauta, la palabra de Dios nos da la pauta para controlar la ira. La ira no es mala. Inclusive nuestro Señor Jesucristo se airó cuando cogió a la mesa de los cambistas con un látigo y tumbó toda la mesa porque habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. La ira no es mala. Lo malo es darle rienda suelta a la ira y pecar a través de la ira, por medio de la ira. La ira es buena, pero hay que controlarla. Y la controlamos con medio de la oración, por medio de la oración. Sigue diciendo el verso 23 del capítulo 5 de Mateo. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, sigue diciendo el verso 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, en otras palabras, que para adorar a Dios primero tenemos que amar, perdonar y buscar la unidad entre nuestros hermanos. Si nosotros no amamos a nuestros hermanos, no buscamos la unidad y no perdonamos, de nada sirve llegar a la iglesia o alzar nuestras manos, cantar las alabanzas, adorar a Dios, escuchar su palabra y salir como si nada si tenemos algo contra nuestros hermanos. Tenemos que amar a nuestros hermanos, perdonarlos y buscar la unidad con todos los que nos rodean. Dios valora más un corazón reconciliado que cualquier acto religioso externo que nosotros hagamos. Ir a la iglesia es bueno, es una forma de adorar a Dios. Pero si nosotros vamos a la iglesia y estamos enojados con alguien y vamos a adorar a Dios, dice el Señor, deja ahí tu ofrenda. O sea, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de tu adoración, la ofrenda de adoración al Señor. Deja ahí tu adoración, ve y reconcíliate primero con tu hermano antes de entrar a adorar a Dios. Es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. No se trata de quién tiene la culpa, porque muchas veces uno dice, no, quien tiene la culpa es el otro, que venga y que me venga y me pida perdón a mí. No se trata de quién tiene la culpa, se trata de reconciliarnos con nuestro prójimo. Se trata de quién tiene un corazón dispuesto a reconciliación. Casi siempre el verdadero cristiano siempre tiene un corazón dispuesto a reconciliarse. Deja atrás la ira, deja atrás las emociones nefastas, como la falta de perdón, el odio, los rencores, las rencillas, las deja atrás. No importa si usted le hicieron mal. Entonces, por eso la Biblia nos enseña que no se trata de quién tiene la culpa, sino de quién tiene el corazón dispuesto para la reconciliación. El que tiene el corazón dispuesto para la reconciliación es el que verdaderamente se ha arrepentido. Entonces, tenemos que amar, perdonar y buscar la unidad dentro de la iglesia. Para adorar primero a Dios, debemos primero que amar y perdonar. Si no adoramos, si no amamos a nuestro prójimo y lo perdonamos, no podemos adorar a Dios. Por eso la Biblia nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice, deja ahí tu ofrenda. O sea, no entres a adorar a Dios si tienes algo contra tu hermano. Primero perdona, reconcíliate con tu hermano antes de adorar a Dios, porque el Señor ve un corazón dispuesto a perdonar, un corazón dispuesto a reconciliarse. Ahora, si nosotros no perdonamos a quien vemos, ¿cómo Dios nos va a perdonar nuestras ofensas que le hemos hecho a Él? Entonces tenemos que perdonar a todas las personas. No importa quién tiene la culpa, no se trata de quién tenga la culpa. Porque si usted tiene un corazón reconciliador, quiere decir que usted tiene la paz de Cristo en su corazón y está dispuesto a buscar la reconciliación, sin mirar quién tiene la razón o quién tiene la culpa. No se trata de buscar culpables, se trata de buscar reconciliación. Y aquí viene la perla, como dirían, la fresa del pastel. Miremos lo que nos dice Mateo 5:25. Y este es el centro de la enseñanza en el día de hoy. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado de la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí nos está hablando de las enemistades. Tenemos que evitar las enemistades. ¿Y cómo nacen las enemistades? Con base a un resentimiento que tengamos hacia alguna persona. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que tenemos que buscar la reconciliación. Tenemos que buscar la reconciliación con las personas.
Los conflictos que hay con las personas tienen que resolverse inmediatamente. Porque mire que la Biblia nos está diciendo inmediatamente, ponte de acuerdo con tu adversario inmediatamente. ¿Por qué? Porque si dejamos que eso pase, se van a construir barreras entre nosotros, muros que nos van a llevar a la separación permanente. Mientras que si nosotros buscamos la solución antes que traigan consecuencias mayores, creamos puentes. Y lo que el Señor quiere es que nosotros creamos puentes entre nosotros mismos. No dejemos que las adversidades, las desavenencias, los problemas pasen a grandes mayores. A mayores. Tenemos que tratar de resolver el problema urgentemente. Cualquier discusión, cualquier diferencia que tengamos con la persona, es urgente que la solucionemos. No dejemos que eso pase, ni nos hagamos de la vista gorda. Eso, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que mañana de pronto nos reconciliamos. No dejes nada para mañana, hágalo enseguida, inmediatamente. Mire que la Biblia te está diciendo, ponte pronto con tu adversario de acuerdo, en tanto estás en el camino, o sea, mientras estás vivo, mientras tienes la fuerza suficiente para buscar la paz. Tenemos que tratar de construir siempre puentes, no muros, que nos lleven a una separación permanente. Ahora, si nosotros tenemos enemistades con las personas y la palabra de Dios nos está diciendo que nos reconciliemos urgentemente, fíjese usted esa palabra urgentemente, con mucha más razón, si estamos enemistados con Dios, tenemos que reconciliarnos urgentemente. Muchos dirán, no, pero yo no estoy enemistado con Dios. Vea, desde que nosotros nacemos enemistados con Dios, si no lo sabía. Nosotros nacemos enemistados con Dios a causa del pecado, porque desde que nosotros nacemos y empezamos a tener ya uso de conciencia, 5, 7 años, ya hacemos las cosas malas con nuestra propia voluntad. Y la palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron, fíjense ustedes, y ahí entramos todos, y están destituidos del reino de los cielos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos. Entonces, si estamos enemistados con Dios, y la Biblia nos dice que tenemos que buscar la reconciliación inmediatamente con las personas, con mucha más razón tenemos que tratar de buscar la reconciliación con Dios inmediatamente en este momento. Necesitamos estar reconciliados con Dios, porque estamos enemistados con Dios a causa del pecado. Y no se cree usted que nada más está enemistado con su vecino y con Dios, no. Pero si usted tiene problemas con un vecino, tiene problemas con alguien, usted está enemistado con Dios, porque Dios quiere que estemos en paz con todas las personas. Entonces tenemos que buscar la reconciliación con las personas, y primero obviamente con las personas y con Dios, y es urgente, porque nosotros nacemos enemistados con Dios a causa del pecado. Es urgente la reconciliación. Y con Dios es más urgente la reconciliación. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo está limitado, nuestra vida está limitada en el tiempo. Mientras estamos vivos, no sabemos hasta cuándo lo estaremos. Miren, muchas personas cuando nacieron hoy muertas y habían hecho planes futuros a años, a meses, y no nacieron con vida. Entonces nosotros no sabemos hasta cuándo llegará nuestra vida. Por eso en Proverbios 21:1 nos dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué te dará el día en sí ese día. Entonces, nosotros no sabemos qué nos depara el día de mañana, si mañana estaremos vivos. Entonces es urgente que nos reconciliemos con Dios. Ahora, ¿por qué es urgente que nos reconciliemos con Dios? Porque esa reconciliación no puede esperar. Nosotros estamos acostumbrados a posponer todo. Y no sabemos que la ira de Dios se manifiesta contra todas las personas que están enemistadas con Dios. Miren lo que nos dice al respecto Hebreos 9:27. De manera que te ha establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La pregunta es, ¿cómo estará usted delante de Dios si hoy se presentara ante el juicio, ante el tribunal de Dios? ¿Usted se ha reconciliado con Dios? Pellíquese usted mismo, hágase esa pregunta. ¿Usted estaría dispuesto, usted si se presentara ahora mismo ante Dios, saldría bien librado, sin pecado, sin ninguna mancha? ¿O tendrá cuentas pendientes con Dios todavía? Si no ha buscado la presencia de Dios en su vida, si no ha buscado que Cristo lo limpie de sus pecados, ¿podrá salir usted bien librado de estar en la presencia de Dios, en ese juicio de Dios? Y sigue diciendo el verso 28 del capítulo 9 de Hebreos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación del pecado para salvar a los que le esperan. ¿Y quiénes son los que le esperan? Aquellos que han llegado ante Cristo con un corazón contrito, humillado y arrepentido por todos sus pecados y depositan su confianza solamente en Cristo, que Cristo es el único que nos puede perdonar nuestros pecados y borrarlos, no solamente perdonarlos, sino borrar nuestros pecados cuando confiamos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que ese sacrificio nos hace apto de llegar a la presencia de Dios. Ninguna buena obra que nosotros hagamos
nos hará hasta llegar a la presencia de Dios. Tenemos que buscar la reconciliación con Dios. Si no buscamos la reconciliación con Dios, urgentemente, hoy es el día que tienes que buscar la reconciliación con Dios, porque no sabemos qué nos depara el día de mañana. Hoy es el día que tenemos que presentarnos, de reconciliarnos. Pronto estaremos ante el juicio de Dios. ¿Y cómo saldremos nosotros de este juicio de Dios? Hágase usted mismo la pregunta, ¿cómo saldrá usted de ese juicio de Dios? ¿Saldrá bien librado? No endurezcas tu corazón. Hoy es el día de ponerte en paz con Dios por medio de Jesucristo. 2 Corintios 6, capítulo 6, verso 2 nos dice, porque Él dice, el tiempo aceptable te he oído y el día de tu salvación te he socorrido. He aquí que el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo es el día de salvación. Hoy es el día de tu salvación. Tienes que pedirle perdón a Dios por todos tus pecados. Aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Reconocer que sin Él estás perdido, para que sean borrados tus pecados y vengan tiempos de refrigerio a tu presencia. Porque la presencia de Dios empezamos a vivir cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y empezamos a vivir el reino de los cielos aquí mismo en la tierra. Y cuando entregamos nuestra vida al Creador, disfrutaremos de su presencia. Entonces, por eso es importante reconciliarnos con Dios. Y es urgente, porque no sabemos qué nos depara el día de mañana. No sabremos si mañana amanecemos vivos. Entonces, es urgente. Si Dios nos manda a resolver las enemistades y los pleitos con las personas inmediatamente, antes que pase a mayores, con mucha más razón tenemos que buscar la reconciliación con Dios ya. Hoy es el día de ponernos en paz con Dios. Hoy es el día de salvación. Pronto todos estaremos frente al juicio de Dios y no podemos seguir ignorando su llamado a la paz y el perdón. Dios nos está llamando. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios extiende su mano amorosa hacia todos y cada uno de nosotros, buscando el perdón, buscando el arrepentimiento de parte de cada uno de nosotros, y Él nos otorga su perdón. Entonces es importante que nosotros busquemos de Dios hoy, no esperen para mañana. Desafortunadamente todos nosotros estamos acostumbrados a posponer todo. No, mañana lo haré, mañana, siempre mañana. No, es hoy el día de tu arrepentimiento, es hoy el día de tu salvación. Si hoy desprecias esta oportunidad, tú no sabes qué te depara el día de mañana. Un accidente nos puede ocurrir y entregamos nuestra vida al Creador. ¿Y qué será nuestra alma? Entonces, por eso es importante reconciliarnos con Dios. No endurezcas tu corazón, busca la paz con Dios ahora mientras estás vivo. Dios puede ser hallado mientras estamos vivos, porque después de muertos no hay Ave María ni Padre Nuestro que te salve, ni misa que te recen para que tu alma salga del purgatorio. El purgatorio no existe. Y ninguna oración después de muerto nos sacará del infierno. Una vez nosotros entreguemos nuestra alma al Creador, una vez muramos, enfrentaremos el juicio de Dios. ¿Cómo saldremos de ese juicio? Entonces es importante que busquemos la reconciliación con Dios hoy. Hoy es el día. Mientras estemos vivos, por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos encontrar la salvación, que vino a reconciliarnos con el Padre. Hoy es el tiempo oportuno para ponernos en paz con Él. Entonces, la invitación en el día de hoy es a que pidas perdón a Dios, a que pidas a Cristo que llegue a tu vida como tu Salvador y Salvador y Señor de tu vida. Pero para reconocer a Cristo como Salvador es que primero reconozca que eres pecador. Porque si crees que estás bien ante Dios, tengo una mala noticia, estás mal ante Dios. Porque todos hemos pecado. Inclusive el apóstol Pablo dijo, Cristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. Tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores ante Dios, que hemos hecho lo malo delante de Dios, y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos lave con su sangre preciosa todos nuestros pecados para poder llegar a toda la presencia de Dios. Entonces, hoy es el día de tu salvación, hoy es el día de tu arrepentimiento. No pospongas más este paso de obediencia a Dios, este paso de reconciliación con Dios. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y a la conversión. Arrepentimiento que reconozcas que has pecado ante Dios y que te arrepientas, que te conviertas, que dejes atrás tu mal actuar, tus malos pensamientos, tu mal proceder, tu vida pecaminosa, y que te conviertas al Evangelio de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Entonces, la invitación está abierta. El que quiera dar ese paso de obediencia, ese paso de reconciliación con Dios, bien puede hacerlo. Pedirle al Señor que nos ayude. Bueno, y esta ha sido la enseñanza en el día de hoy. Espero que la atesoren y la apliquen a su vida y no sean oidores olvidadizos. Y recuerden que el día de salvación es hoy, no mañana. No pospongas ese paso de obediencia, ese paso de arrepentimiento ante la presencia de Dios, porque el día de mañana no sabemos qué nos espera. Nuestra vida es como la flor del monte. Hoy está viva, mañana se seca. Así que prepárese su vida, póngase en paz con Dios,
porque la reconciliación es urgente. Si la Biblia nos invita a reconciliarnos con las personas inmediatamente, de manera urgente, con mucha más razón, la reconciliación con Dios es urgente, porque no sabemos qué nos depara la vida en el día de mañana.